10 de agosto del 2017. ¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a su programa Contacto Directo. Vamos a revisar de inmediato quiénes son hoy nuestros invitados. Nos acompañan León Roldós, ex vicepresidente de la República. Hablaremos sobre el pedido del fiscal general del Estado a la Asamblea Nacional para procesar penalmente al vicepresidente de la República. ¿Se ajusta a lo que dispone el Código Orgánico Integral Penal sobre las etapas del proceso? Lo vamos a examinar. También nos acompañará Augusto Espinosa, asambleísta nacional de Alianza País. Hablaremos sobre las discrepancias al interior del movimiento, sobre los diálogos del presidente de la República y presidente del movimiento y este distanciamiento con el vicepresidente de la República y del movimiento. ¿Hay crisis interna? Y Pablo Arosemena, presidente de la Cámara de Comercio de Guayaquil. Las propuestas de reducción de impuestos que le hacen al Consejo Consultivo Económico y Tributario y la respuesta del gobierno en la proforma y en el plan cuatrianual 2017-2021. Bueno, el contralor subrogante Pablo Celi acudirá hoy a la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional para explicar por qué inició una auditoría a la deuda pública externa e interna. En Alianza País aseguran que Contraloría no tiene esas facultades. Recordemos que una enmienda constitucional aprobada con la mayoría oficialista le quitó el poder de auditar la gestión a la Contraloría. Legisladores de oposición, por su parte, creen que el Contralor sí puede auditar la deuda pública, cuyo nivel y estructura ha causado también la preocupación del presidente Lenín Moreno. Es un funcionario de Este miércoles a las 4 de la tarde se presentará el contralor subrogante Pablo Celi ante la Comisión de Fiscalización de la Asamblea. El objetivo lo explica la presidenta de esta instancia legislativa, María José Carrión. Específicamente sobre la auditoría de la deuda, queremos saber estos argumentos de la posibilidad y del cumplimiento de las funciones. Es que para Alianza País el contralor podría estar abusando de sus facultades. Pues en diciembre de 2015, entre otras enmiendas que aprobó la Asamblea, se encontraba una con la que se eliminó la facultad de la Contraloría de hacer auditorías de gestión. Sin embargo, por propias declaraciones del Contralor, se evidenciaría que todavía Contraloría está haciendo auditorías de gestión. Queremos saber si es que efectivamente está haciendo esto o no. Pero Raúl Tello, también miembro de la comisión, defiende al Contralor y dice que no necesariamente se trata de eso. Lo que se está auditando es las condiciones en las que se adquirió una deuda, y eso no tiene que ver con gestión, eso se tiene que ver con perjuicio al país. En la oposición aseguran que hay otros temores. En la propia sesión de pleno de este martes, hicieron saber su respaldo al Contralor en la revisión de la deuda. Y yo quiero saber, y los ecuatorianos queremos saber, la deuda total, y por eso el señor Contralor Celi quiere venir acá, quiere auditar la deuda, y enseguida se ponen nerviosos y dicen que van a juzgar y a sancionar al señor Celi. Dejen que haga su trabajo, por favor. ¿Cuál es el problema? Pero en Alianza País dicen que no pasa nada, que todo está claro. Por ejemplo, los contingentes no son deuda. Por ejemplo, las operaciones de corto plazo no son deuda. Está claramente establecido. Lo que ha presentado entonces las autoridades, como lo han dicho aquí, es que la deuda pública es menor de 30% del Producto Interno Bruto. ¿Qué tal, Alfredo? Buenos días. ¿Cómo te va? Muy bien, Estefi. Buenos días a todos. Suponiendo que tengan razón los asambleístas de la Alianza País, queda en evidencia lo negativo que es para los intereses nacionales esa enmienda constitucional. La ética y lo que manda la Constitución sobre auditar la deuda exigen que el Contralor cumpla lo anunciado, pues no causa daño al interés público. La actualidad, los protagonistas, el análisis y la información en Contacto Directo. El anuncio del fiscal general del Estado, Carlos Vaca, de que solicitará la autorización de la Asamblea Nacional para enjuiciar políticamente al vicepresidente Jorge Glass es jurídicamente discutible. Lo analizaremos con León Roldós, ex vicepresidente de la República. Buenos días. Bienvenido a Contacto Directo. Buenos días, mis saludos a quienes nos están escuchando y viendo por Contacto Directo. Según las 3 etapas del proceso penal que señala el Código Integral Penal en su artículo 589, instrucción, preparación de juicio y juicio,
¿En qué etapa nos encontramos y cuándo se debe pedir la autorización a la Asamblea? Sí, lo que ha anunciado el fiscal es que va a pedir, y está pidiendo, mejor dicho, la vinculación del ingeniero Glass a un proceso de instrucción fiscal ya abierto, para lo cual era suficiente que él presente el escrito a la Corte Nacional de Justicia y en los 5 días siguientes tenía que producirse la audiencia de formulación de cargos para la vinculación. 5 días. Se vence el próximo lunes, desde que fue notificado el juez actuante. ¿Por qué esto? Porque luego de eso, de esa audiencia, salvo que se vayan a dictar medidas cautelares, salvo esa circunstancia, todo lo trabaja el fiscal, hasta que resuelva o un dictamen absolutorio, liberatorio del ingeniero Glass o una posición de acusación, dictamen acusatorio contra el ingeniero Glass, que debe ser en 30 días, porque así manda la norma cuando se produce una vinculación a una instrucción ya abierta. Ahí no hay ningún juicio, no hay acto de juzgamiento, por favor, seamos claros. El juicio va después, es la tercera etapa, y la Constitución solo ordena que para pasar a juicio, en el enjuiciamiento, se requiere autorización de la Asamblea. En la instrucción, lo que hace el fiscal es una formulación de cargos a base de indicios. Y en el mes, en los 30 días, lo que tiene que haber es la formulación de convicciones con derecho de defensa de la persona que está bajo instrucción. Esta es la norma escrita, clarísima, no admite duda alguna. Todo lo demás son maniobras políticas. Ahora están pidiendo en el bloque todos los documentos vamos por partes. Pero es que hay que aclarar bien esto porque hay algunas personas que están opinando lo contrario. Y el asunto es que de acuerdo al artículo 590 del Código Integral Penal, la etapa de instrucción, que no es un juicio, que es la primera, tiene por finalidad determinar elementos de convicción que permitan formular o no una acusación, o sea, el dictamen acusatorio o absolutorio. Y según el artículo 591, la etapa de instrucción se inicia con la audiencia de formulación de cargos convocada por el juez al pedido del fiscal. Ahora, esta primera etapa es la que recién se va a dar en la audiencia de formulación de cargos que ha solicitado el fiscal Carlos Vaca. Así es, recién se ha solicitado y no van a cumplirse los plazos, porque acabamos de ver que por un lado se va a Esmeralda un sector de legisladores, por otro lado están llamando al Contralor, esto es, se va a tontear al Ecuador, que Glass diga, yo pido que me autoricen ser enjuiciado. Eso es una frase, es abusando de una posible ingenuidad de los ecuatorianos. Esto va a ser el tonteo en la Asamblea, con un grave problema. Como no se puede dividir la continencia de la causa, todo el proceso se para, porque ya la fiscal Salazar dijo, yo no soy competente para llevar a cabo la diligencia de la instrucción fiscal contra los demás indiciados. Esto es, vamos a colocar una traba al país, por favor. Si quieren... Ahora, entonces, lo importante es la solución. Esto ya es un asunto de decisión del juez de la Corte Nacional. Es él el que debe poner orden en el asunto y convocar a la audiencia de formulación de cargos en el plazo determinado por la ley. Porque si no se convoca en 5 días, dice la ley expresamente, no vale ninguna actuación posterior. Esto es, insisto, no permitamos que nos vean las caras de ingenuos. Este es un tonteo. Por favor, esto tiene que resolverse esta semana. Esta semana tiene que seguirse adelante en la instrucción fiscal. Además hay otro aspecto, conforme a lo que ha concluido la fiscal Diana Salazar en la indagación previa a la primera etapa de instrucción.
hay elementos de convicción contra el vicepresidente Jorge Glass por el delito de asociación ilícita, el cual no está incluido en el artículo 129 de la Constitución, que señala concusión, cohecho, peculado y enriquecimiento ilícito para enjuiciar políticamente al vicepresidente. Esto significa que el enjuiciamiento penal por asociación ilícita lo libera del juicio político que contempla la destitución del cargo. No, no lo libera, porque son dos circunstancias diferentes. Una cosa es el proceso de juicio político, otra es la instrucción fiscal. Ahora, el delito de asociación ilícita trae envueltos los de concusión, cohecho, peculado y enriquecimiento ilícito, u otros. Podría ser tráfico de armas, tráfico de personas o tráfico de drogas. Porque la asociación ilícita, una asociación ilícita se hace para cometer ilícitos que en el caso específico de Odebrecht son contra la administración del Estado. Es decir, que según el artículo 596 del Código Integral Penal, el fiscal general Carlos Vaca puede reformular cargos si durante la etapa de instrucción los resultados de la investigación hacen variar justificadamente la calificación jurídica de la imputación. Así es la ley. O sea, ¿esto puede ocurrir todavía hasta la audiencia de formulación de cargos o después? No, inclusive después de la formulación de cargos puede hacer una reformulación de cargos, entonces tiene que haber otra prórroga de 30 días para la instrucción. Pero siempre instrucción, en que la única actuación es la de la Fiscalía. Lo que hace el juez es convocar la audiencia para formulación de cargos y eventualmente, si se le solicitan medidas cautelares, tiene que haber audiencia para decidir sobre medidas cautelares. Entre tanto, tal como están las cosas, siguen cargos ejecutivos, sin asistir a la sesión de gabinete y enjuiciado por peculado, el vicepresidente Glass continuará, digamos, investigado por la Fiscalía por el asunto del Camposingue. Y esperando que algo le suceda. O sea, está en su derecho Jorge Glass, que no ha sido declarado culpable. Está esperando que algo le suceda a Moreno. Ya él planteó, llegamos en combo y nos vamos en combo. Aquí no está Moreno en este rato procesado, no está sujeto a ningún tipo de investigación. Por favor, esto es tomarle el pelo a los ecuatorianos. No podemos admitir que nos tomen el pelo, que nos consideren ingenuos. La Asamblea posiblemente va a decir que no procede el paso a la etapa de instrucción en la causa. Le corresponde a la Asamblea, si hay dictamen acusatorio, cuando concluya la instrucción, entonces tiene que resolver la Asamblea si autoriza o no el enjuiciamiento penal. Pero el juez, entre tanto, no puede tomar ninguna decisión. El juez debería señalar el error del fiscal y convocar a la audiencia correspondiente para la formulación de cargos. Terminada la instrucción, en los 30 días, ahí sí hay dictamen acusatorio, en ese momento recién debe recurrirse a la Asamblea para la autorización del enjuiciamiento del señor vicepresidente. Bueno, así son las cosas claras. León Roldós, gracias, vicepresidente de la República. Gracias por su participación en Contacto Directo. Gracias a usted. Son las 7:14. Vamos a una pausa. Al regresar estará Augusto Espinosa, asambleísta nacional de Alianza País. Hay crisis al interior del movimiento con una secretaria ejecutiva en desacuerdo también con el presidente. Lo analizamos al volver. Quédese usted en nuestra sintonía. El político debe ser capaz de predecir lo que va a pasar mañana, el mes próximo y el año que viene, y de explicar después por qué fue que no ocurrió lo que él predijo. Lo dijo Sir Winston Churchill, estadista británico. Augusto Espinosa, asambleísta nacional por Alianza País. Bienvenido a Contacto Directo. Buenos días, Stephanie. Un gusto estar nuevamente aquí. Buenos días, gracias por acompañarnos. Con la crisis política que se está viviendo al interior de Alianza País, hoy por hoy el país está siendo testigo de
tener a un vicepresidente en función que no tiene funciones, que no asiste a las sesiones de gabinete, una secretaria ejecutiva del movimiento oficialista Alianza País que no responde al presidente del movimiento, que es Lenín Moreno, se fue a Bruselas, de hecho, a reunirse con el expresidente Correa. ¿Está en crisis Alianza País o están caminando a una ruptura ya definitiva? Stephanie, comenzar diciendo a propósito de la frase de Winston Churchill que el abogado León Roldós tiene mucho que explicar porque normalmente no le acierta a sus predicciones. Walter Mercado es mucho más efectivo. En relación al tema de Alianza País, efectivamente yo creo que durante los últimos 10 años en Alianza País existieron diversas posiciones sobre temas diferentes y en el pasado teníamos instancias que procesaban esas diferencias y la mayoría de ellas no salían a la luz pública. Estamos en un momento distinto en donde efectivamente se han hecho públicas diferencias entre los máximos líderes de nuestro movimiento y creo que estamos más bien en un momento en donde Alianza País tiene que generar una reestructura interna de las instancias a través de las cuales se resuelven las diferencias. Me parece que más bien de todo este proceso el movimiento va a salir fortalecido. Tendremos, me parece, que acostumbrarnos a que muchas de las diferencias se expresen públicamente y que reconstruyamos nuestras instancias de dirimencia. Por ejemplo, el bloque de Alianza País está operando muy bien. Hay posiciones distintas sobre temas muy delicados. Claro, pero el tema sería, asambleísta, en cómo y se votamos están... generalmente unánimemente. Okay. Las diferencias estarían en cómo se están procesando estas diferencias y cuál es la posición de cada uno, porque fíjense que en la carta que le envía la secretaria ejecutiva de Alianza País a la militancia, Gabriela Rivadeneira, ella dice, bueno, con dolor, con decepción, tengo que pronunciarme frente a los últimos acontecimientos y declaraciones que ponen en entredicho el legado de la Revolución Ciudadana y a su líder histórico, refiriéndose a Rafael Correa. Y luego lo cita textual, dice que quede bien claro, lo que es contra Rafael Correa es contra la Revolución Ciudadana y Alianza País. Y yo le pregunto, asambleísta, ¿eso significa que si Lenín Moreno apunta contra Rafael Correa o contra el vicepresidente Jorge Glass, que es un líder también de Alianza País, ¿es eso irse en contra de la Revolución Ciudadana? ¿Ese es el sentir de la secretaria ejecutiva o de todos ustedes miembros de Alianza País? Yo creo que hay que despersonalizar la política. Me parece que la unidad de Alianza País pasa por tres momentos. El primero, reconocer todos los avances que se tuvo durante los 10 años de gobierno del presidente Correa y hay signos muy positivos en ese sentido. Por ejemplo, las autoridades financieras del gobierno del presidente Lenín Moreno, cuando comparecen a la Asamblea, dan cuenta de que las cifras que se manejaron en el gobierno anterior son las cifras que fundamentan la proforma y muestran cómo efectivamente el Ecuador ya está saliendo del periodo recesivo. El día de ayer el propio presidente Moreno reconociendo toda la labor en materia educativa. El ministro de Hidrocarburos, cuando ya comparece y da su argumentación técnica sobre la refinería de Esmeraldas, habla que lo que se hizo estaba bien hecho y que hay que hacer más repotenciación para completar el trabajo previo. Es decir, se comienza a reconocer la gran tarea del presidente Correa. Lo segundo, Alianza País tiene que apoyar la propuesta del presidente Lenín Moreno hecha en campaña electoral, el plan Toda una Vida, que en la práctica es gobernar en función de la garantía de derechos, tiene que ser respaldada por todos nosotros. Y lo tercero, el diálogo convocado por Lenín Moreno tiene que girar alrededor de la oferta de campaña de Alianza País. Hay un proyecto político que ganó las elecciones y ese proyecto puede ser enriquecido por otras voces. Claro, pero una cosa es defender pero ese y tiene que ser el respaldar. fundamento del gobierno de Lenín Moreno. Pero una cosa es defender los que consideran son logros de la Revolución Ciudadana y lo otro es defender nombres y personas. Usted dice hay que despersonalizar ahora, ok, pero la directiva de Alianza País lo ha personalizado, es decir, parecería más bien que el movimiento quiere defender a toda costa y a como dé lugar a sus líderes, tanto así que hace un mes, cuando la directiva de Alianza País se pronuncia
en escrito, en un comunicado, dicen que sus líderes son Rafael Correa, Lenín Moreno y Jorge Glass, que son los máximos representantes del proyecto político de la Revolución Ciudadana y que rechazan cualquier ataque generado a nuestros representantes, dicen. Pero el que uno de sus líderes asambleísta esté siendo investigado, el que ahora se lo quiera vincular, el mismo fiscal, a una investigación, no es un ataque, es propio de un proceso de fiscalización. Entonces no se trata de que si es Alianza País, no hay cómo apuntarlo, como lo ha hecho el propio presidente Moreno, diciendo que todos esos caminos están apuntando más bien al señor vicepresidente. Miren, cualquier miembro de Alianza País, de cualquier movimiento político, es sujeto de fiscalización. Y el cuestionamiento no es a que se fiscalice, el cuestionamiento es a cómo se fiscaliza. Cuando hacía la declaración el fiscal en donde se decía que iba a solicitar la vinculación de Jorge Glass, yo supuse que habían nuevos elementos, pruebas distintas que se habían aportado con elementos de convicción diferentes a los que ya eran parte de la opinión pública. Y cuando leo el instrumento jurídico que fundamenta la decisión del fiscal, veo que no hay nada nuevo, que efectivamente no hay los suficientes elementos de convicción. Entonces sí hay que cuestionar la posición, en ese caso del fiscal, que parecería que fue una posición muy parecida a la de Poncio Pilato. Me lavo las manos, o el florón de mis manos ya pasó, le lanza la pelotita a la Corte y a la Asamblea, en lo que sí parecería que tiene fundamento las declaraciones de León Roldós hace un momento, es que hay que analizar si en este instante del proceso corresponde una autorización de la Asamblea. Es decir, acá hay que asumir responsabilidades en base a las pruebas que existen, bueno, y en eso en función de la opinión pública generada. El Código Orgánico Integral Penal es claro en cuanto a los procesos que se tienen que cumplir, que ya lo revisamos con León Roldós, en cuanto a la instrucción fiscal y lo que viene después de la autorización previo al enjuiciamiento en sí. Pero independientemente de eso, usted dice, bueno, hemos criticado un poco la actuación del fiscal, pero no solo eso, han rechazado también intentos de fiscalización, porque en la práctica la dirección de Alianza País, en una resolución del directorio, dijo que saluda la decisión de los miembros de Alianza País del CAL que archivaron el pedido del juicio político en contra del vicepresidente Jorge Glass, que rechazan la judicialización como un instrumento de golpe blanco porque así lo consideran. Es decir, están felicitando a sus compañeros que archivan un juicio contra el vicepresidente. La posición del movimiento es que no cabe un juicio contra el vicepresidente por las pruebas, elementos que se hayan presentado, y le pregunto eso ¿por qué? ¿No deberían ser ustedes mismos, los militantes de País, los interesados o los primeros interesados en que se fiscalice, se investigue todo, cuando estamos hablando del vicepresidente, uno de sus máximos líderes del movimiento? ¿No deberían ser, digo, los interesados en que haya un juicio político y se pueda transparentar realmente qué es lo que ha pasado en los casos en los que el vicepresidente ha sido responsable en aquellos sectores estratégicos, para aclarar, porque finalmente eso es un juicio político? Stephanie, nosotros estamos de acuerdo con cualquier proceso en cualquier instancia siempre y cuando existan las pruebas suficientes. Más bien aquí hay que otorgarle la responsabilidad a quienes pretenden implementar un juicio político, porque un asambleísta tiene que trabajar. Y el trabajo no solo se hace frente a las cámaras de televisión, se tienen que recabar pruebas. No se trata de denigrar la fiscalización presentando cualquier cosa, creando circos en Asamblea Nacional. Un asambleísta tiene que ser serio. En última instancia, un asambleísta es un juez político. Un juez político no puede prevaricar. Un juez político tiene que investigar y en base a los resultados de su investigación tiene que presentar las solicitudes que crea conveniente para la fiscalización. Lastimosamente, muchos asambleístas se dedican a escandalizar, a buscar protagonismo frente a las cámaras, frente a los micrófonos, a convertir a los medios de comunicación en juzgados de última instancia, en lugar de hacer lo que les corresponde. Claro, pero si no están de acuerdo con eso, recaben pruebas y soliciten
conforme a derecho las cosas, no traten de imponer las cosas en base a la opinión. Claro, ahora, pero si ustedes Esa no es la están tarea de acuerdo, de la oposición, que correcto, no está haciendo. Y no solo de la oposición, de ustedes también, de los fiscalizadores y los asambleístas, no solo de la oposición, porque ustedes también, y por eso es que era mi pregunta, como legisladores y miembros de Alianza País, podrían ser los primeros interesados en que prospere un juicio político en la Asamblea para que allí se pueda, y todos, porque el Pleno tiene el poder deliberante de investigar y fiscalizar, y que allí se aclaren todas estas dudas de uno de sus altos representantes del movimiento de Alianza País, porque un juicio político no necesariamente es censurar, puede absolver, puede censurar, y en ese sentido que se aclaren en efecto con fundamentos de Alianza País lo que sea necesario para que proceda un juicio y que la Asamblea tome una posición sobre eso. Y le pregunto, ¿hay consenso al interior de su movimiento de dar paso en el caso de que llegue a la Asamblea? Pero un juicio político tiene que hacerse en función de lo que determina la Constitución. Si es que no se satisface lo que determina la Constitución, no se puede, por voluntad de cualquier asambleísta, sea de oposición o sea del oficialismo, implementar o impulsar un juicio político. Nuestra primera tarea es respetar la Constitución y las leyes. Si es que a mí o a cualquier miembro de Alianza País se nos entregan pruebas en donde demuestre que el vicepresidente violentó la Constitución, cometió un delito que se establece en la Constitución para que se motive el inicio de un juicio político, entonces nosotros mismos impulsaríamos el juicio político. De hecho, mire la actitud de la Asamblea en este momento. El ministro de Hidrocarburos habla de problemas en la refinería e inmediatamente se lo convoca para que explique en la Asamblea y con la Asamblea se revise cuáles son las razones. Y cuando llegue el pedido y la autorización a la Asamblea, se impulsará las acciones que correspondan. Cierro con esto brevemente por tiempo, asambleísta. Cuando llegue el pedido de autorización de enjuiciamiento penal al vicepresidente de la República a la Asamblea, ¿hay consensos ya al interior de Alianza País sobre la posición que van a tomar? Yo lo que le puedo garantizar, Stephanie, más allá de las especulaciones que se hacen, es que Alianza País, el bloque de Alianza País, votará unánimemente sobre ese tema. Esperaremos, como ya han dicho mis compañeros, que llegue el pedido de la Corte, probablemente se lo haga en estos días, e inmediatamente tomaremos una resolución y en esa resolución deberemos considerar también el pedido expreso que ha hecho Jorge Glass de comparecer a esta convocatoria que le haría la Corte de Justicia. La posición de Augusto Espinosa, asambleísta nacional por Alianza País. Gracias por habernos acompañado hoy aquí en Contacto Directo. Un gusto, Stephanie, siempre a las órdenes. Igualmente, 7:32. Vamos a una pausa y al regresar, Pablo Arosemena, el presidente de la Cámara de Comercio de Guayaquil. Las propuestas del sector productivo privado al Consejo Consultivo Económico y Tributario. Quédese con nosotros. El presidente Lenín Moreno ha establecido el Consejo Consultivo Económico y Tributario con representantes del sector privado para tener en cuenta al sector en las decisiones de gobierno. Ha habido varias reuniones y mesas de trabajo en las que el sector privado ha presentado sus propuestas. Se espera decisiones de gobierno. Pablo Arosemena, presidente de la Cámara de Comercio de Guayaquil. Buenos días. Bienvenido a Contacto Directo. Buenos días, Alfredo. Gracias por la invitación. Un saludo cordial a todos sus televidentes. Las tres propuestas más importantes del sector privado que el presidente ha ofrecido tener en cuenta son revisar o derogar el nuevo impuesto a la plusvalía, suprimir el anticipo o impuesto mínimo a la renta y la reducción progresiva del impuesto a la salida de divisas. ¿Hay avances al respecto? ¿Cuál es la situación? Hoy en día el sentir de los comerciantes es de que salir de la recesión es posible, pero hay que hacer grandes cambios. Así como vemos cambios con buenos ojos en el ámbito de luchar contra la corrupción, se necesita esa misma fuerza y cambios en la reactivación de la producción. Y ahí en concreto las ideas en el Consejo Consultivo que fluían bien durante mucho tiempo, semanas, meses, estuvieron chocando, estrellándose contra una pared de vidrio. Hoy, gracias a Dios, ese vidrio está roto y las ideas fluyen, con lo cual tendríamos la expectativa de que la reactivación económica a través de estas medidas concretas, que es eliminar el anticipo del impuesto a la renta que a las inversiones ahuyenta y que le hace tanto daño a la producción de las empresas pequeñas, medianas y grandes, eliminar la ley de plusvalía,
mientras antes mejor. Eliminar el impuesto a la salida de divisas y también el impuesto a la ganancia de la compraventa de acciones son impuestos que tienen pasmada, frenada la producción y que es urgente que se eliminen lo antes posible. El plan cuatrianual, que es la base, ¿contempla alguna rebaja de impuestos? El plan cuatrienal, la proforma cuatrienal que ha presentado el ministro de Finanzas hace poco, prevé que los impuestos se van a mantener y crecer también, que se va a mantener la misma bola de gasto y eso pues hace un contrasentido con las propuestas, con el diálogo y con el sentir del comercio y la producción. Es decir, sirve poco si por un lado estamos dialogando de que los cambios y el norte pasa por bajar impuestos, bajar gasto público improductivo y por otro lado presentan una proforma que parece que refleja las contradicciones internas que hoy habría en el ala política del gobierno, se estarían contaminando la economía y se ve una proforma donde nos dicen, mire, vamos a seguir gastando más y vamos a seguir subiendo impuestos. Eso no hace sentido. Nosotros ahí planteamos, la clave de la economía es la confianza, la economía se mueve por confianza, entonces no da confianza cuando uno ve que un ente público, el Banco Central dispara para un lado, el Ministerio de Finanzas dispara para otro lado, Rentas dispara para otro lado y al final uno no sabe cuál es el norte. El norte de lo que se ha conversado en el Consejo Consultivo es la reactivación de la producción y eso es posible si se aplican las medidas que el comerciante, el sector productivo, el sector privado siente y necesita y el clamor de todos, que es bajar los impuestos y bajar el gasto público. Nosotros traemos una propuesta en ese sentido muy concreta, específica, que aquí la he traído solamente para graficarla, la llamamos el 2x1 fiscal. Esa es nuestra propuesta, para equilibrar el presupuesto y la reactivación comercial. Reducir $2 de gasto público por cada $1 en reducción de impuestos. De tal manera... Pero ¿qué ocurre, por ejemplo, acerca de la deuda pública, que es fundamental en este panorama? El presidente de la República reveló que habían rebasado el límite impuesto por el Código de Planificación y Finanzas. Pero en la proforma se mantienen las cifras del gobierno anterior. Veamos lo que dijeron el presidente Lenín Moreno y la asambleísta de la Alianza País, Soledad Buendía, integrantes de la Comisión del Régimen Económico y Tributario. En mayo de este año, la deuda pública histórica del país, que incluye los gobiernos locales, alcanzó un monto agregado de 41.893 millones de dólares. En cuanto a la deuda, el día de ayer hemos estado en la Comisión de Régimen Económico y claramente las autoridades en el ámbito de las finanzas pues han señalado que la deuda está sobre el marco legal, no ha sobrepasado, por lo tanto alguien le está mintiendo al país. Esa es la pregunta que le hemos hecho ayer al ministro de Finanzas, señalándole por qué existen esas diferencias entre las cifras que ha presentado ante la Comisión y ante la Asamblea Nacional y las que se encuentran en la proforma presupuestaria. Aparentemente se continúa diferenciando deuda consolidada y deuda agregada, lo cual contradice la voz del arma del presidente. Esto se produce porque el equipo económico sigue siendo el mismo. Así las cosas, ¿habrá los cambios que ofrece el presidente? A ver, seamos muy claros, como la mesa no vino servida, y eso lo dijo el presidente, entonces queda claro que los que sirvieron la mesa, que son los que están al frente de los temas económicos, me parece que están de más a estas alturas del partido porque son los que ocasionaron los problemas y las confusiones que hasta este mismo momento ocasionan traspiés. Pero seamos muy claros, porque para el comerciante las cosas son bastante simples desde el punto de vista del comercio del dinero. Deuda es deuda. El gobierno quiere ponerle 3 nombres distintos a la deuda, números gruesos. Deuda consolidada, 30.000 millones de dólares. Deuda agregada, números gruesos, 40.000 millones de dólares. Pero la deuda de verdad, 60.000 millones de dólares, como también lo ha dicho el gobierno. Y deuda es deuda, porque al final, ¿quién va a pagar eso ahí? Somos todos los ciudadanos a través de impuestos que vendrán después para financiar ese despilfarro. Por eso nosotros proponemos: paren el gasto. No puede ser posible que la proforma del 2017 proyecte gastar más que en el 2016 y así sucesivamente para cada año. Tienen que reducir el gasto. Y nosotros venimos con propuestas. Nosotros decimos, a ver, hay varias maneras de reducir el gasto sin tocar temas sensibles, salud y educación. No hay que tocar para nada eso. Hay que enfocarse en dónde está la oportunidad de reducir gasto. Nos hemos enterado por la prensa libre independiente en los últimos días cómo en la refinería de Esmeraldas destinaban recursos
importantísimos, alrededor de 200 millones de dólares para cursos de inglés de un puñado de funcionarios, pero parece que hubieran revivido a Shakespeare para que les dé clases. Eso no puede ser, hay demasiada tela para cortar. Entonces, primero, ahora, los gremios de la reducir el gasto producción público. también han formulado sugerencias sobre cómo optimizar el gasto público, un tema tabú por el anterior gobierno. ¿Qué acogida han tenido estas ideas? Yo diría que ha habido una buena acogida de parte de ministerios como Eva García, donde se plantea revisar el portal de compras públicas CERCOP, donde nosotros le decimos a la ciudadanía, ¿no les parece que el Estado debería comprar a precios de mercado? ¿Cómo es posible que el Estado pague 2, 3, 4, 5, 10 veces más que lo que cuestan los precios de los bienes y los servicios en el comercio? He traído algunos ejemplos muy sencillos. Nosotros proponemos que el Estado compre a precios de mercado. Aquí un ejemplo de un tóner de impresora. Este es un tóner de impresora que el Estado lo compra a precio de toda una impresora. Un tóner que cuesta $1.100. Otro ejemplo más. Pero el Estado supuestamente está exonerado de impuestos. ¿Cómo es que compra eso al precio? Claro, o sea, pagan de más, compran las cosas carísimas. O sea, con sobreprecio. Claro, es la forma elegante de decir no están haciendo las cosas de manera correcta. Una tablet que cuesta $80 al precio de comercio, pagan $280. Y un último ejemplo rapidito, un simple basurero que todo el mundo ha visto de pronto en alguna oficina que cuesta $30 o menos, el Estado paga en contratos ejecutados en portal de compras públicas hasta $100 y así la plata la mandan a la basura. Ahora, usted está poniendo ejemplos digamos, de cosas que no tienen un gran valor, que impresiones, pero todas estas compras, ¿cuánto representa en el presupuesto? O sea, porque siempre se habla del rubro de salarios, pero en la asignación para servicios, para adquisiciones, ¿cuánto es? Así, todo ese gasto en el presupuesto del 2016 son 26.000 millones de dólares, pero no todo ese gasto entró al CERCOP, al portal de compras públicas, porque no hay transparencia, porque ven la forma de darle la vuelta y no todo entra ahí. Pero aún si contamos solamente lo que entra, ahí hay oportunidad de transparentar las cosas, de mejorar las cosas. Y todo el mundo que me está viendo, todos los comerciantes que me están escuchando, saben de qué estoy hablando. El Estado tiene que comprar a precios de mercado. Entonces, primero, gasten menos. Olvídense de pagar cursos de 200 millones de dólares para revivir a Shakespeare. Segundo, tienen que comprar las cosas a precio de mercado. Y tercero, hay que darle espacio al sector privado, pero que ya no quede esto en verso, que sea verbo, que sea acción, realmente. Bueno, ya es liberar hora el de actuar, espacio. ya se terminan los 100 días. Pablo Rosemena, gracias por acompañarnos en Contacto Directo. Gracias. Estefi. Concluimos así esta emisión. Como siempre, a ustedes, gracias también su confianza y sintonía. Nos volvemos a ver mañana, Alfredo. Mañana continuamos rodeando la desinformación en Contacto Directo. Buenos días.